Hoy estamos iniciando con un nuevo proyecto que estamos impartiendo en el INSE con nuestro podcast que se llama Emprendedores en Acción. El día de hoy estamos con el ingeniero Trinidad. El ingeniero es mentor, entrenador y asesor técnico textil. Así también es fundador de negocios. Es un placer tenerlo, ingeniero. Para empezar, con este podcast, ¿nos podía platicar un poco de su infancia? Claro que sí, Iris. Muy buenas tardes tengan todos, muy buenos días. Creo que todavía son días, ¿verdad? Pues en realidad la dividiría yo mi infancia como en 4 etapas, ¿no? La primera etapa, que va en los primeros años, como es de 1 a 10 años, pues obviamente creces con un poquito de inocencia, pero me recuerdo muy bien cómo me encantaba participar en los bailables de la escuela. Por ejemplo, en el kinder, pues bailé el jarabe tapatío y me dejó súper entusiasmado con el baile. Cuando llegué a la primaria, pues también me encantó participar en los bailes, hasta que mi mamá me decía: ya no participes en los bailes porque es mucho gasto. ¿Usted de dónde es originario? Soy originario de un pueblito que se llama Tlalmanalco. Este pueblito tiene la peculiaridad de tener su capilla abierta. ¿Qué significa capilla abierta? Bueno, pues que nuestros antepasados mostraban el arte al aire libre. Ahí iban a hacer obras de teatro. En Tlaxcala, aquí nosotros también tenemos una capilla abierta, que está en el ex convento de San Francisco, pero no como la de Tlalmanalquito. Y ahí crecí y ahí estuve hasta la preparatoria. Después de que terminó la preparatoria, ¿usted se muda a otro lado, otro estado, o qué es lo que sucede? Sí, la aspiración en el pueblo pues era irse a estudiar a la Ciudad de México, porque ahí pues no alcanzabas a tener, bueno, en mi pueblo no había preparatoria, nada más llegabas hasta secundaria. De ahí tenías que ir a otro pueblo que se llamaba Mecameca a estudiar la preparatoria. Ahí estuve en esa preparatoria año y medio, y pues como era un poquito líder, hicimos algunos movimientos y tuve que salir de esa preparatoria, y entonces ya emigré a la Ciudad de México a estudiar ahí ¿La preparatoria? Iba a entrar a la prepa popular porque era como muy abierta las condiciones, pero en aquel entonces se abrió un nuevo sistema de educación que se llama CCH, que es el Colegio de Ciencias y Humanidades. La más cercana que me tocaba era la que está aquí en el Oriente, y entonces me metí al Colegio de Ciencias y Humanidades. Soy del CCH. ¿Y de ahí continuó con lo que es la universidad, o se tomó un break? Pasé un poquito de acomodo, porque no tenía yo muy claro qué es lo que necesitaba o quería yo estudiar. Entonces decidí por entrar a la Universidad Metropolitana a la ingeniería química, porque como trabajaba y estudiaba, realmente mi carrera desde muy chiquito era lo textil, porque entro a trabajar a los 17 años en una empresa que fabrica terciopelo, y entonces ahí me empiezo a capacitar en la vida real de lo que hace un textilero, ¿no? Y ahí pasé todo el proceso del textil. Entonces, cuando estoy en la Metropolitana, yo pensé que la química me iba a ayudar mucho para el trabajo donde yo estaba, porque me gustaba mucho lo que era el teñido, y ahí se usan mucho los productos químicos. Al estar en la Escuela Metropolitana descubro que no es mi pasión, que no es mi talento, que mi talento y mi pasión seguía siendo en lo textilero, y entonces pasa un break y me meto a la Politécnica de 100 metros allá en la Ciudad de México.
ahí es donde empiezo a estudiar ya más en forma la ingeniería textil, pero no me titulo, quedó truncado. ¿Y luego? Pues todo el tiempo estuve como, después de estar en la Politécnica, yo sabía más que todos los ingenieros textiles. Por eso me contrataron en las empresas, porque tenían ingenieros textiles, pero no tenían la experiencia y el conocimiento que yo tenía. Entonces a mí siempre me contrataron a nivel de ingeniero y a nivel ejecutivo en la gerencia de las empresas en las que yo trabajé después de emigrar. Orales. Entonces, durante su tiempo trabajando como ingeniero, ¿estuvo sin título? ¿Estuvo no? Sí, ¿Sí? Sí. Y en dos de las empresas me hicieron un examen de cómo se los hacen a las habilidades técnicas duras, ¿no? De la ingeniería textil, y lo pasé con más de 10 porque siempre salí con una especialidad. Por ejemplo, mi primer periodo donde realmente descubro mi pasión por lo textilero fue en una empresa que se llamaba porque ya cerró, era una empresa francesa de fabricación de terciopelo, y ahí tuve la oportunidad de conocer me capacitaron en todo el proceso. ¿Qué es todo el proceso? Bueno, pues desde que recibes la materia prima, la vas transformando, ¿no? La pasas en una devanadora, la pasas en una ordidora, la mandas al telar y la haces tela, la tela la mandas al teñido y al acabado, y después ya la tienes para lanzar al cliente. Entonces aprendí todo el proceso de lo que es lo textil, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo, porque no tan solo era la práctica, sino leía libros de ingeniería textil, ¿no? Aprendía a sacar el título, la torsión, etc. Y cuando me hicieron ya a nivel de gerente un examen, pues lo pasé con 100, lo pasé rápido, lo pasé muy bien. Y déjame decirte que aún exigían, por ejemplo, el inglés. Te comento todo esto porque ahora que tenemos la oportunidad de estar en el INSET, a los jóvenes les digo, estudien inglés porque se les van las oportunidades. Yo tuve mucha suerte, pero aún así perdí muchas oportunidades siendo gerente de no irme al extranjero a especialidades que te daban las empresas. Por lo mismo de que le pedían en inglés. No hablaba yo inglés. Por ejemplo, había una expo mundial de lo textil. Entonces a la empresa le importaba que yo viera los últimos avances técnicos y tecnológicos para que yo llegara con las recomendaciones en qué equipo necesitábamos adquirir para la evolución y el crecimiento técnico y tecnológico de la empresa. Entonces me perdía yo eso. Tenían que mandar a alguien que hablara inglés, y el que hablaba inglés pues no era tan fuerte en lo textil, entonces siempre había un hueco. Sí, no es como que usted, si tuviera esa oportunidad de que sabiendo inglés se hubiera ido, hubiera estado en la expo, hubiera usted aprendido más. Pero por completo el hablar otro idioma te enriquece y te da valor agregado a tu profesión y a tu persona. Y que estuvo como, ¿qué tanto tiempo estuvo trabajando en las empresas textileras? Mira, desde muy chiquito, es decir, a los 18 años, empezó mi caminar por el descubrir mi pasión y mi talento, ¿no? Y entonces, al ir experimentando diferentes puestos de trabajo, pues me fui dando cuenta que cosas no eran para mí, ¿no? Por ejemplo, yo empecé trabajando como albañil, y como albañil pues tuve la experiencia de darme cuenta que físicamente no estaba en condiciones para poder cargar un bote de mezcla y hacer el colado, ¿no? Entonces ahí descubrí que eso no era para mí, y desde ahí empecé a tener hambre
de conocimiento, hambre de experiencia, y empecé a escalar la empresa a todos los niveles. Contestando tu pregunta, que es importante, siempre tuve en mente no estar cambiando de empresas, sino siempre buscar un desarrollo en cada una de las empresas. Si tú ves mi historial curricular, te vas a dar cuenta que no pasé por 20 empresas. Simplemente en mi primera empresa, que es Martín Mexicana, duraba yo periodos de 9 a 10 años. Pero siempre buscando... Pero siempre en escalar al siguiente puesto y al siguiente puesto. Y con esa hambre de luchar por estar en un mejor puesto. Entonces desde muy chico lo tuve muy claro, que tenía yo que crecer, y para crecer tenía que entrenarme, tenía que llenarme de experiencia y de conocimiento. Y a todo esto, ¿qué es lo que le inspiraba a usted? Porque pues seamos sinceros, ¿no? Uno estando joven no es de que diga, no, pues voy a hacer esto, me voy a esforzar, porque siempre necesitamos una inspiración. Para usted, ¿cuál era esa inspiración? Fueron varias. Y voy a empezar por el núcleo familiar. En el núcleo familiar veía a mis hermanos mayores, porque yo vengo de una familia de 11 hermanos y yo soy el del medio, soy el quinto. Entonces veía a mis hermanos en su dedicación y en su profesión, como pues crecieron y ganaban dinero, ¿no? Veía yo al militar, por ejemplo, pues él desde subteniente ya estaba ganando dinero, y que tendría como 17 años. Bueno, entonces yo voy viendo a mi familia cómo va creciendo y cómo vamos saliendo de tantas carencias, y vamos saliendo adelante por medio de los trabajos y mis hermanos. Entonces a mí me inspiró a crecer, porque incluso es una buena pregunta, porque cuando yo era albañil, pues era la ovejita negra de la familia, el pobrecito de la familia, como me veían muy mal, no me veían muy bien. Y entonces me inspiré en mi familia para empezar a crecer. ¿Cómo me iba yo a quedar allí? Mis hermanos iban creciendo y yo también tenía que crecer. Esa es una. Y la otra es que también muy joven adquirí la responsabilidad de tener un hijo. Y esa es la máxima aspiración o inspiración que te da. Porque es un alto nivel de responsabilidad el crear y la crianza de un ser humano. Sí. Entonces decía yo, como obrero, no voy a poderle dar todo lo que yo visualizaba que le tenía que dar a mi hijo. Todavía no estaba yo pensando en más, ¿no? Pero ya tenía uno y tenía que ser, bueno, que visualizar su futuro, visualizar su educación y en esos aspectos, ¿no? Y fíjate que ahorita con la pregunta me haces reflexionar, porque pues pondré yo una tercera motivación, que es la sociedad, ¿tú crees? Siempre aspiraba yo a tener una mejor red de sociedad. Y no estoy hablando de manera racista ni elitista, sino decía mi padre, júntate con los buenos y serás bueno. Entonces, yo buscaba siempre un nivel más alto de mi sociedad. Entonces tuve amigos que tenían fácil y resuelta su vida económica, porque tenían papás que proporcionaban muchísimo más. Eran muy buenos proveedores. Entonces la sociedad siempre también me sirvió de motivación. De motivación de ir subiendo. De ir creciendo. De ir creciendo. Sí. Qué bueno. Cuando usted empieza, bueno, más bien cuando usted termina este periodo de estar trabajando, bueno, más bien cuando se jubila usted, en pocas palabras, ¿qué es lo que usted procede? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Cómo lo considera? Porque pues llevar una trayectoria así de tantos años, porque te acostumbras a un
a un tipo de vida, ¿no? De que levantarte, irte a trabajar, estar más activo. ¿Qué pasa cuando usted se jubila? Bueno, en realidad, como tal, no hubo una jubilación y no hubo una pensión como tal. Pero sí hubo una terminación de mi círculo en la contratación de mi tiempo. Y pasó algo curioso. La última empresa en la que yo estaba prestando mis servicios, me hizo abrir los ojos de que era momento de cambiar de misión. Ya no de seguirme contratando. Y lo voy a decir así de simple. El jefe indirecto mío, no hubo empatía. Incluso hasta hubo agresión. Porque a una persona que te agrede, te ofende y te lacera. Entonces me abrió mucho las puertas y dije, jamás vuelvo a alquilar mi tiempo para ninguna persona. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Y entonces sí tuve una transición, sí tuve un choque, porque como tú dices, vengo de una disciplina, vengo de estar bien disciplinado en un horario de empresas textiles, ¿no? Donde entras y no sabes a qué hora sales. ¿Y sales? Y entonces resulta que en mi madurez de pensamientos, por azares del destino, me encuentro con que me invitan a ser mentor. ¿Y qué crees? Era la primera vez que yo escuchaba la palabra mentor. No sabía que era un mentor. Pero usted ya lo habían invitado a ser Pero a mí un me mentor. invitaron a que ahora fuera yo mentor porque tenía yo mucho expertise, tenía mucha experiencia. Entonces me puse a investigar lo que era y lo que hacía un mentor. Y viene de nuevo una nueva inspiración. Entonces yo digo, no, pues empecé a ver de lo que se trataba y formulé mi misión, mi nueva misión. Y pues mi misión era ser mentor, en el cual yo tuviera la oportunidad de transmitir experiencias y conocimientos para transformar pensamientos. Y eso pues ya me llevó a lo que seguramente me vas a preguntar más adelante. Pero sí, empecé en una plataforma altruista, de manera altruista, ofreciendo mis servicios de mentor. Esta plataforma, tengo la confianza de decir su nombre, se llama Micromentor. Es una plataforma a nivel internacional que te permite tener la oportunidad de ser mentor y de ser mentorado. Y entonces ahí empecé a divertirme, transmitiendo mis conocimientos y experiencias en mi ramo, ¿no? Y mi ramo ya se había fortalecido en muchos aspectos, porque a través de todos mis años de trabajo siempre tuve esa inquietud de emprender. Nadie me enseñó a ser emprendedor, por eso quiero decir las cosas, ¿no? Nadie me enseñó a ser emprendedor, pero siempre quise emprender. Y antes decíamos, es que yo quiero tener un negocio, no le llamábamos emprendimiento. Y entonces puse varios negocios. Estando en la empresa textil, puse un negocio de crianza de conejos. Y entonces para poner el negocio de los conejos me fui a estudiar todo el modelo de cómo podía yo administrar y controlar los conejos. Y vendía yo 150 conejos a la semana. Sí. Fue muy divertido, pero fue muy desgastante porque trabajaba, estudiaba y tenía el negocio. Y así me fui, a través del tiempo me fui. No funcionó lo de la granja porque toda la chamba era para mí y éramos 3 socios. Entonces ahí aprendí que hay que saber elegir a los socios.
Sí, sí. Bueno, ese es uno de sus emprendimientos que usted tuvo, ¿no? La de los conejos. ¿Y después qué otro emprendimiento tuvo? Inmediatamente después de los conejos empecé a confeccionar, diseñar y confeccionar. Puse digamos, como un taller en donde desarrollamos nuestra propia marca, nuestros propios diseños de pantalones de terciopelo. Y también nos iba muy bien porque teníamos la gran ventaja de estar en la fábrica de terciopelo. Entonces empezamos comprando todos los retazos que estaban buenos, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. Pero no teníamos el dinero suficiente para comprar rollos, entonces empezamos con eso, hicimos nuestras pruebas, hicimos nuestros ensayos y empezamos a echar a andar el taller de pantalones de terciopelo. Y ahí fue mi segunda experiencia en la administración económica financiera, ¿no? Tenía yo un socio, él era el que llevaba la administración económica financiera, y pues crecían todos menos yo. Económicamente hablando. Y era el que más trabajaba. Y entonces terminamos por cerrarlo, ¿no? Pero ahí el problema fue un mal manejo económico financiero. Y bueno, pues ahí ya tuve otra experiencia. Más adelante seguí intentándolo y hice otro taller para hacer, ¿cómo se llama? Ropa de bebé, ropa de niño. Y ahí también fíjate, siempre había una curva de crecimiento y luego págatelas. Y no descubría qué pasaba. Ahora que tengo el INSET ya sé por qué. ¿Por qué? Porque no te entrenas, no te pones consciente de que antes de arriesgar lo más importante que tienes, que es tiempo, dinero y energía, antes de que lo arriesgues, antes de que lo gastes, planea en el papel cómo lo vas a invertir, tu tiempo, tu energía y tu dinero. Porque si tú planeas cómo lo vas a invertir, lo multiplicas. Pero si tú planeas cómo lo vas a gastar, ya no regresa jamás ese dinero. Sí, pues sí. Entonces, de esos tres, ¿siguió otro emprendimiento? Sí, seguí experimentando. Te repito, nadie me enseñó a ser un emprendedor real. Poco a poco. Yo de manera salvaje fui teniendo experiencia, porque después imagínate, me liquidan muy bien en una de las empresas y con ese dinero, o sea, ya tengo el dinero y dije, ¿ahora qué hago? Y entonces puse un taller mecánico, bueno, un servicio para autos, en donde hacía la gelatería, lo eléctrico, pintábamos y puse unas refacciones, imagínate, ¿no? Y entonces se llamaba Hermanos Vargas, el taller que pusimos. Y tuve muy buena habilidad porque hice contrato con el Seguro Social, hice contrato con el ISSSTE para darle mantenimiento a sus ambulancias, y hice contrato, aquí en Tlaxcala se le llama Coplade, que es una institución que maneja muchos autos, y yo les daba el mantenimiento. Y ahí aprendí otra cosa, en la cual tú tienes que tener siempre plan B, ¿no? Y como no hacía yo un plan de negocios y como no hacía un plan estratégico, todo era nada más por naturaleza propia de tu ADN. Sí. ¿Qué pasó? Que yo empecé a prestar, por ejemplo, el gobierno me pagaba a 60, 90 y 120 días. Y entonces yo empecé a prestar mis servicios, ¿y qué crees? Cuando terminó el gobierno, ¿no? Y viene el siguiente gobierno, o el siguiente director,
agarra y dice, yo desconozco la deuda que tú tienes. Digo, la deuda que nosotros tenemos contigo. Entonces me metió en un conflicto tremendo porque no me querían pagar el gobierno. Pagaba muy bien el Seguro Social, pagaba muy bien incluso la Cruz Roja, ¿no? Pero el gobierno me tronó. De lo mismo de porque me costó muchísimo trabajo poderle cobrar al siguiente periodo del gobierno. Y entonces aprendí ahí otra cosa. Por eso es importante hacer tu PEST. En términos generales, ¿qué es un PEST? Bueno, tu análisis de fortalezas, de riesgos, ¿no? Es como el FODA. Primero haces tu FODA y luego haces tu PEST. El PEST involucra relaciones sociales, relaciones políticas. Okay. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo no contemplaba que al terminar su sexenio el director de esta institución iban a cambiarlo por otro y el otro iba a hacer... Yo tuve que dar más del 5% de lo que me debían al de finanzas. Es decir, por eso hoy estoy muy contento de que México está queriendo ser consciente y transformar lo que es la corrupción. Sí, pues sí, porque pues sí le afectó muchísimo. Y es algo que a lo mejor es cosas importantes que usted no lo pensó en ese momento, ¿no? Nadie se lo asesoró, nadie se lo mencionó de que, oye, ten cuidado, porque ¿cómo le vas a hacer cuando cambien de presidente, no? Y nadie le advirtió de eso, ¿no? Y es cuando tocas que siempre hay alguien siempre es bueno tener a alguien que te aconseje, ¿no? En este caso, pues siempre sería un mentor. Es donde entra la figura del mentor y es donde entra también la figura de los asesores técnicos especializados. Por ejemplo, en este caso, si tú tienes un asesor en finanzas, pues él te va a decir, ya estás al tope, ya no puedes prestar más porque ya no tienes. Entonces tienes que cobrar para estar en tu punto de equilibrio. ¿No? Entonces ahí es donde aprende uno mucho de los negocios, a que debes de estar perfectamente bien controlado con una proyección económica financiera que lo contempla tu plan de negocio, que lo contempla tu manera de administrar tus negocios. A base de tantos golpes he estado aprendiendo así. Vulgarmente, a base de trancazos he estado aprendiendo pues cómo bajar los riesgos para que tu negocio no fracase. ¿Quién más que yo? tengo la calidad moral de tantos fracasos para decir, no hagas esto porque vas a fracasar. Porque ya lo pasé, porque yo ya lo viví. Exactamente. Híjoles, y después de Entonces hago lo de el taller, tronamos y me veo en un problemón porque tengo 3 hijos que desayunan, comen y cenan. Tengo una familia en la que tengo que seguir proviendo y entonces paso una crisis horrible. Sí. Pero siempre llegan las oportunidades en la vida. Y entonces me llegó una oportunidad que ni por aquí había yo pensado que podría ser, porque pues, durante más de 35 años mi mundo era lo textil. Y entonces me llega una oportunidad para vender harina para las tortillas. ¿Te imaginas? Sí. A través de mi vida, la diversidad de negocios que intenté hacer, y luego me llega la oportunidad de un trabajo como vendedor de harina aquí en Tlaxcala. Y pues ahí me cambia la vida, ¿sabes? Porque a través de un buen trabajo logro la producción del nivel más alto de generación de dinero en todo mi pasado. Y esa oportunidad
no la visualizaba yo así. Entonces me meto a trabajar, no tenía coche, tenía yo que trabajar caminando, visitando cada tortilladora, todo el tiempo caminando. Hice todo un esfuerzo porque comprarme el auto como herramienta de trabajo, Sí. no como lujo. Y entonces empiezo a trabajar fuerte y viene la oportunidad en la empresa de hacer un concurso de ventas a nivel nacional y por muy poquitito casi lo ganó. Quedé en segundo lugar de vendedor cuando yo no sabía que podía tener esa habilidad De vender. de vender. Fue algo que desarrolló durante ese tiempo. Y lo fui descubriendo y además me fue gustando. Y ahora con toda seguridad te puedo decir que todo en la vida es venta y compra. Entonces, si tú compras con razón y vendes con emoción, estás equilibrada para siempre ganar. Porque lo que la vida me fue dando es que a veces me ganaba más la emoción que la razón. A veces me ganaba más, digamos, el sentido de el impulso que la intuición. Y hay que hacerle caso a tu intuición siempre. Sí. Es más poderosa inclusive que tu inteligencia. Sí, pues sí. Siempre hay que escucharse a uno mismo porque nadie más te conoce mejor que tú. Pero hay que hacerle caso a lo que tú estás intuyendo. No sé si te haya pasado a través de tu caminar de la vida, donde tú agarras y dices, ¡chin! ¿Por qué no le dije esto? Sí. O debí haber hecho esto. Y ya lo dejaste en el hubiera, porque no le hiciste caso a tu intuición. Sí, pues sí. Después de que empieza a vender la harina para las tortillas, ¿qué otro Entonces negocio? yo ahí descubrí más negocios todavía porque me fui diversificando. Te decía que logré el segundo lugar de ventas a nivel nacional y entonces se abrió otra oportunidad de distribuir y de tener bodegas de distribución de la harina. Y entonces pues yo agarré el reto y el desafío de hacerlo y puse 4 bodegas en zonas estratégicas para elevar mis ingresos y fue muchísimo lo que se elevó. Y entonces ahí crié una comercializadora de granos, se llamaba Clash Comer. Y esa comercializadora me permitió, aparte de estar vendiendo harina, pues vendía yo sorgo, vendía yo arroz, vendía yo azúcar, vendía yo harina para el pan, y vendía, ya estaba yo más diversificado. Entonces íbamos extraordinariamente bien. Y me voy a regresar al por qué tienes que planear para visualizar cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas. Entonces, en un negocio tan próspero y tan grande y tan interesante, ¿por qué tronó? Preguntarás. Entonces, sí. Por no haber tenido la visión, y esto quedó en la historia de que yo fui uno de las víctimas afectadas en el 94-95, que fue una de las devaluaciones más grandes que hubo en México. Me agarró desprevenido. Entonces imagínate que yo traía una línea de crédito haz de cuenta, 1 millón de pesos, y con la devaluación se fue a 10 millones de pesos. Y de ahí todo se empezó a descompensar. Entonces sí, la devaluación me tronó. Le afectó muchísimo. Pero muchísimo. Pero vuelvo, no lo hubieras podido superar si tú tienes esa visión de planeación
Y por eso, cuando yo les recomiendo, hagan bien su FODA, hagan bien su PESTI, o sus análisis, porque siempre vas a estar viendo hacia adelante qué oportunidades tienes y qué riesgos puedes tener para que trabajes en ellos. Entonces, pues sigo acumulando experiencias. Ese yo creo que fue digamos, como la caída más dolorosa que tuve en mi vida. Sí. Porque ya me había yo acostumbrado a tener éxito. Y ya había cumplido mi sueño de elevar mi nivel sociocultural y socioeconómico. Entonces, ¿qué estuve haciendo? Pues aprendiendo todavía más. Conocí muchísima gente, muchísima, porque mi zona de ventas era de Tlaxcala hasta la Sierra Norte de Puebla, y luego me extendí hasta Poza Rica, Veracruz. Y luego ya corrí otros riesgos más altos de mandar hasta la frontera de Guatemala. Mandaba harina se llama Ciudad Hidalgo, que está en la frontera entre Guatemala. Ahí mandaba yo. Me extendía yo muchísimo. Fue un negocio muy próspero, muy bonito, muy interesante. Pero pues me dolió muchísimo, porque ahora sí que estaba yo bien alto y la caída fue muy fuerte. Muy fuerte. Y pasé por todo ese periodo antes de ser mentor, ¿eh? Sí. Bueno, pues actualmente usted es el director general del INSET, ¿no? Con base a toda su experiencia que ya tuvo, cuéntame cómo fue que surgió esa idea en decir, voy a poner un instituto del emprendedor para evitar que pase lo que yo he pasado. Sí, es muy interesante ahorita lo que me acabas de comentar, porque parte de eso fue una nueva inspiración, ¿no? Todo lo que hagas en esta vida debe de tener un propósito, debe de tener una inspiración, debe de tener un porqué, ¿verdad? Y no te he platicado a través de esto que cómo fue que llegamos a la creación de Yescatli, por ejemplo, en donde yo creo firmemente en la familia. Siempre, desde un principio de mi plática te dije que la motivación principal es la familia, ¿no? La que te vio crecer y la que tú creas. Siempre esa es la principal motivación, el amor en la familia. Y creé una microempresa que se llama Creaciones Yescatli familiar, donde mis principales socios son mis hijos, Jessica, que ya la conoces, y Miguel Ángel, también lo conoces. Y entonces empezamos una nueva aventura en Creaciones Yescatli hace 17 años. Es decir, todavía no era mentor. Cuando decidimos detener, no cerrar, detener el proyecto de Yescatli, ya conmigo estaba un gran amigo que es el ingeniero Sergio Noé. El ingeniero Sergio Noé se integró tan bonito en la familia que se hizo socio de Creaciones Yescatli. Entonces terminó siendo socio de Creaciones Yescatli. Cuando detuvimos el proyecto, lo detuvimos porque mi hija decidió ser madre y ella era la diseñadora, el alma de Yescatli. Lo principal de Yescatli era pues nuestra diseñadora estrella, ¿no? Sí. Y nos pidió un lapso de 3 años. ¿Qué pasó? Tiene su bebita, se convierte en mamá, y a los 3 años otra niña. Y entonces ya nos alargó la espera. Ahora está de nuevo regresando y de nuevo va a elevarse Nunca la dejamos morir Yescatli, siempre la mantuvimos ahí en stand-by, y ahorita pues ya le vamos a dar fuerza para que vuelva a crecer. Cuando estuvo
detenido, le digo al ingeniero Noé, ¿y ahora qué comerá la señora? Y entonces nos sentamos, Miguel Ángel, el ingeniero Noé y yo, para formular un nuevo proyecto. ¿Qué nos inspiró? Pues que nos invitaron antes de hacer este proyecto, nos invitan a participar en un proyecto que se llamaba Mi Gran Socio, de emprendedores, emprendimientos y empresas. Porque Miguel Ángel gana, por medio de Yescatli, el premio de inversión, y entonces estábamos todos bien felices. Y terminamos siendo socios aliados de esta empresa, de esta plataforma de Mi Gran Socio. Pero Mi Gran Socio resulta que truena. Híjoles. Y entonces nosotros nos inspiramos, cuando nos reunimos, nos inspiramos en decir, ¿por qué truenan los negocios? ¿Por qué no pasan de 3 años? Y entonces nos empezamos a hacer preguntas y empezamos a encontrar una necesidad. Y de ahí buscamos la solución de la necesidad y del problema que en nuestra vida personal fuimos viviendo a través de los años, pero que era común en todos los demás, era muy común. Y entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un instituto? Y que no enseñe a crear un negocio, porque el problema no es crear un negocio, que se vaya más atrás. Mejor que desarrolle y potencialice al ser, porque mientras esté bien fortalecido tu ser, puedes ir haciendo bien las cosas, es el bien hacer, y luego puedes ir elevando tu bienestar, y el resultado de que hagas bien las 3 cosas te va a dar el nivel de tu bien tener. ¿Por qué te digo eso? Porque aprendimos estos conceptos universales de un personaje que admiro, y dije, ¿por qué no lo pongo yo en práctica? Y entonces nace el instituto con el nombre de Acerti, que es Sergio y Trini, ¿no? Sí. Pero en base a todas las experiencias que dijimos, vamos a hacer nuestro plan de negocio. Ya partimos completamente al revés de todas las experiencias que habíamos tenido. ¿Y qué descubrimos? Que se debe tener paciencia y tolerancia, porque nosotros ya queríamos ganar mucho dinero, y no es así. Creamos en el papel el instituto, y a través de entonces venimos 5 años trabajando en el papel. Ustedes ahora son testigos fieles de que se sigue trabajando en el papel para generar planes estratégicos, tácticas y estructuras y formas, métodos, ¿no? Esa inspiración también nace porque tuve experiencias ya como mentor, en el que yo quería ayudar a mi comunidad aquí localmente en Tlaxcala, pero empiezo a ser requerido no nada más en Tlaxcala, sino en diferentes estados. Y empiezo a ser requerido no nada más en diferentes estados, sino en diferentes países. Pues también fue otra motivación muy grande para decir, vamos a hacer al instituto. Y al momento de estar haciendo la planeación, surge el nombre del INSET. Tú preguntarás, ¿por qué INSET? ¿Por qué INSET? Porque a través de todas las experiencias en prueba y error,
también descubrimos un común denominador, que es cultura, y es que no sabemos trabajar en equipo. Porque de todo lo que te estoy platicando, yo me encontré muchos que me metieron el pie. Sí. Pero no estoy hablando en ese sentido, pero lo descubrí. No, en el mismo trabajo, no toda la gente es buena. Entonces te meten el pie, y eso es, pues, casos de la vida real. Entonces descubrimos que teníamos que trabajar en equipo. Y este apócope lo separamos in, set. ¿Qué significa en inglés esa palabra? Significa en conjunto. Entonces nosotros, desde un principio, con el nombre del INSET, estamos claros en que vamos a trabajar en conjunto, vamos a trabajar en equipo. Y desde el nombre empezamos a agarrar el alma, porque después de hacer el nombre, dijimos, ¿y cuál va a ser nuestro eslogan? Pues, como quiero, como mentor, trascender, transmitiendo experiencias y conocimientos, pues entonces eso quiere decir, porque además yo lo estoy enfocando a los jóvenes, ¿no? Que es otra parte importante de mencionar. Un mentor no necesariamente es aquel que está especializado y sabe algo en la materia. Para mí, un mentor es aquel que ya vivió. Y ya vivió años. Entonces, pues yo me inspiro en decir, voy a sembrar semillas en tu ser para que emprendas y crezcas. Y de ahí salió mi eslogan, sembrando semillas en tu ser para emprender y crecer. Y así fuimos estructurando en el papel pues la forma de crear al instituto. Pero necesitábamos todavía más, que nos pide el plan de negocio, crear una filosofía. Y entonces creamos una filosofía en el cual creemos en todos los proyectos, creemos en todas las personas, por eso se llama INSET, en conjunto. Y entonces creemos en todos. ¿Cuándo es cuando dejamos de creer? Cuando la persona lo quiera. Cuando demuestre lo contrario. Cuando demuestre lo contrario, ¿no? Pero eso no es creencia o no creencia, eso es planeación, ¿no? Tú vas descubriendo, tienes una idea, pero sabes que esa idea no es viable para la producción, pues detente, ¿no? Hay que estructurarla mejor. Hay que ¿no? estructurarla mejor, pero eso no quiere decir que no creas en ti, se te va a ocurrir algo mejor. Y de eso se trata el plan de negocios, que te va quitando lagunas que a través del tiempo se te van poniendo, se te van colocando, ¿no? Y entonces creamos esa filosofía de creer firmemente en toda persona y en todo proyecto. Pero también teníamos que trabajar bajo valores. Sí. Y esos valores los definimos con el alma, con el corazón. Sabemos que existen en el universo. Sabemos que si te digo honestidad, la conoces. Sí. Pero la practicas. Entonces nosotros describimos qué significa para nosotros honestidad. No la palabra literal o en el diccionario. Por eso está interesante la estructura del INSET, porque ha sido pensado y ha sido trabajado de una manera disruptiva, de una manera diferente, porque no queremos estar encasillados en un esquema académico.
y que conste que luego nos jala lo académico. No está mal. Hacemos una combinación de entrenamientos y capacitaciones a base de metodología, no a base de técnica. Pero lo más importante, el alma más importante, es que nosotros te podamos transmitir experiencias y conocimientos de lo intangible, de lo que no está en el libro. Por eso es importante que en el INSEE te acerques a un mentor, porque te va a enseñar habilidades blandas. Tú ya como profesionista, como ingeniera, aprendiste las habilidades duras, que es tu profesión, ya no hay problema. Pero el mentor te guía para todo aquello que tú no conoces y tampoco están escrito en el libro. Y así es como empezamos a crear y a conformar y a expandir el instituto. Sí, porque bueno, yo como hace la experiencia que he tenido aquí, pues te das cuenta porque usted no ya tiene, en ningún libro te dice, no, pues es que tienes que hacer un plan de negocios para evitar que tu empresa fracase, ¿no? Por ejemplo, porque si usted lo hubiera leído, lo hubiera encontrado en algún momento cuando vendía la harina, pues le hubiera evitado esa ruina, ¿no? Mira, yo pienso que sí ha existido durante muchos años y durante mucho tiempo. Lo que pasa es que uno está en un mundo oscuro. No te abres a la luz. Ya ahorita es muy de moda el empoderamiento hacia los emprendimientos. Pero muy pocos estructuran su plan de negocio bien. En mi experiencia, de lo que yo he visto, puede ser que haya excepciones, pero en mi experiencia de lo que he visto, no saben lo que es un objetivo, no saben lo que es una meta, no saben crear su propósito. Les cuesta mucho trabajo diseñar el futuro de su vida, cuando menos les van a diseñar el futuro de un negocio. Y no estoy hablando de un todo, estoy hablando del mundo en el que al INSEE se le generó una oportunidad, porque por supuesto que hay gente súper extraordinaria, emprendedora, por supuesto que hay gente extraordinaria y exitosa, empresaria, pero ¿tú lo conoces ese mundo? Entonces, ese mundo está siempre trabajando con planes estratégicos y con tácticas, siempre. Van siempre más adelante de lo que funciona su negocio. Por eso nunca se acaba. Ahí tienes la empresa más importante, una de las empresas que tiene un marketing y venta siempre avanzado en técnica y tecnología, es la Coca-Cola. A tal grado que ya en tu mente está siempre esa marca. La Coca. Y así diferentes marcas que te puedo decir. Pues claro que sí hay excelentes. Entonces, ahí no está el INSEE. El INSEE encontró una problemática y una necesidad antes de eso. Por ejemplo, en México es bien importante las pymes, porque generan un buen porcentaje en el PIB. Pero las pymes, en estadísticas, el 80% cierran en un periodo de 3 años. Entonces, siempre es un círculo vicioso. Abres, cierras, abres, cierras, abres, cierras, abres. Sí generas, pero no. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que ahorita se me vino a la mente. Como nosotros queremos trabajar mucho en el ser, lo más importante es que seas disciplinado. En ese contexto encontré en las investigaciones de mercado y en los datos que me son de mucha utilidad, encontré que en Japón vas a encontrar las empresas más longevas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tú ves, no sé qué empresa te pueda decir, por ejemplo,
la del Ron Madero, ¿no? Ya son 3 generaciones. No sé cuál es la otra empresa. Por ejemplo, la de voy a hablar de Maseca, ¿no? Maseca ya ahorita la tiene la 2ª generación. Y digo, sí se puede dar en empresas que se preparan, por ejemplo Televisa, ¿no? Ahorita el dueño de Televisa actual, pues es el que heredó Televisa, no es el que la creó. Sí. Pero no tenemos esa cultura en términos globales, no tenemos esa cultura de trascender, ¿no? Aquí en Tlaxcala, por ejemplo, me da mucho gusto y mucho placer el decirte que van heredando los negocios. Por ejemplo, me he encontrado en darles asesorías técnicas, ahí son asesorías, no mentorías, a empresas que todavía tienen sus telares de madera de hace 500 años y que fueron del abuelo, y es increíble cómo los ves con su mente organizando todo el tejido. Sí. Bueno, pues todo ese buscar, todo ese investigar, fueron creando el propósito, los objetivos y las metas del INSET, que actualmente el plan de negocio nos ha servido de dirección, ha sido muy útil. A veces nos vamos para otro lado y me tengo que volver a meter en lo que ya planeé, o a veces tengo que perfeccionar lo que ya planeé para trabajarlo. Para trabajar. Y entonces ahí es donde bajas y disminuyes el alto riesgo de tu tiempo, de tu dinero, de tu energía. Porque pues nadie camina tanto como aquel que no sabe dónde va. La frase de Trini, ¿no? Sí. Sí. Bueno, para ya empezar a cerrar este podcast, me gustaría que le comente algo a las nuevas generaciones, a los chavos que están por terminar su carrera técnica o su carrera profesional. ¿Qué consejo les daría? Bueno, pues primero que se desafíen a sí mismos. Es decir, que tengan y que encuentren rápido una disciplina, ¿no? Y que usen la planeación como estilo de vida. Y a su edad, que son altamente productivos y que pueden tener un universo tan grande que la vida los está esperando, que visualicen con hambre de crecimiento. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a entrar a una empresa, de entrada tiene que ser relacionada a mi pasión y a mi talento, porque no debo de trabajar en cualquier lugar, debo de trabajar en el cual me preparé. Entonces imagínate mi teoría, imagínate que 4 años de preparación no sirvan para nada. Por eso hay que planear como estilo de vida. Y 3, bueno, van 2, ¿no? Sí. Que se respeten a sí mismos en su planeación. ¿Por qué crees que lo digo? Porque para que no se dejen manipular por personas. Para que no sean títeres de las circunstancias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿A poco no te ha pasado comúnmente que tú cambias cada ratito de plan? Sí. Y las mujeres ni se diga. Bueno, los hombres también, ¿no? Vamos a dejar que en general. No lo pongamos en cuestión de género, sino de cultura, que es otra de las partes que tiene
fortalece al INSEE. Dentro de nuestra misión queremos elevar la cultura emprendedora empresarial. Por eso todo lo que estamos hablando. Y por eso mi expertise tiene que servir de algo para que estemos transformando y no estemos en ese nivel de cultura emprendedora empresarial tan bajo. Hay que elevarlo, hay que ponernos en competitividad. Y si hablo de estados, déjame decirte, por ejemplo, que el estado de Yucatán es el número 1 en emprendimientos. Y no te lo puedes imaginar. Ahora pregúntate Tlaxcala en qué lugar está. No estamos a buen nivel. Estamos casi en los 4 últimos, ¿no? El más último está en Chiapas, el otro es Guerrero, el otro no me acuerdo y después sigue Tlaxcala. Pero por eso es que es un área de oportunidad, no es malo, es un área de oportunidad que tenemos en el INSEE de aprender haciendo, siendo. Y eso es lo que yo les diría a los jóvenes, que se entrenen, que usen la planeación como estilo de vida, pero que para todo aquello que van a hacer se entrenen y se entrenen bien, hasta para el deporte. Sí, pues sí. Bueno, pues estoy muy agradecida que nos haya compartido esta trayectoria de su vida. Para los que nos oyen, pues de igual manera, gracias por escucharnos. Soy Iris y nos vemos a la próxima. A ti, Iris, muchas gracias por darme esta oportunidad de regresar el cassette de mi trayectoria y de que de alguna manera sirva y tenga forma de trascender, ¿no? Porque esa es mi misión, trascender. Instituto Privado del Emprendedor. Sembrando semillas en tu ser para emprender y crecer.